Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a este encuentro semanal con las noticias. Vamos en 60 minutos a dar un repaso por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que en este sábado, día 2 del mes de mayo, iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Bien, vamos a comenzar en México, pero antes recordar que ayer se conmemoró aquí, se celebró el día, se celebró aquí y se celebró a nivel mundial el Día Internacional del Trabajo. Así que primero felicitar a todos los trabajadores dominicanos y en este momento de una discusión crítica para ese sector que se lleva a cabo en el Congreso Nacional, bueno, pues animar al sector laboral en la República Dominicana que mantengan su lucha por la preservación de la cesantía laboral. Eso es una conquista de muchos años y las conquistas ni se abandonan ni se permite que nadie pues se las arrebate. Así que el saludo para todos y nuestro apoyo siempre a los trabajadores de la República Dominicana. Vamos a comenzar en México. Estados Unidos ha hecho una acusación muy grave a un alto funcionario mexicano, al gobernador del estado de Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, y lógicamente eso ha concitado una respuesta firme del gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice Claudia Sheinbaum que las acusaciones de Estados Unidos son muy graves y está exigiendo pruebas. Advierte que no permitirá injerencia de un gobierno extranjero en decisiones que ella asegura solo competen al pueblo y al gobierno mexicano. Caso que tensiona la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió el jueves a Washington presentar pruebas irrefutables contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios acusados de nexos con el narcotráfico por una fiscalía en Nueva York. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. La mandataria subrayó que la Fiscalía General de la República deberá realizar una revisión exhaustiva antes de cualquier solicitud de detención con fines de extradición, en coordinación con la Cancillería mexicana y autoridades estadounidenses. Según Washington, Rocha Moya y otros implicados, presuntamente exfuncionarios o altos mandos, habrían colaborado con el cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense. En tanto, el gobernador de Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, respondió también a la acusación de Estados Unidos. Él dice que no le teme para nada a esa acusación y rechazó pedir licencia para separarse del cargo. Él sostiene que no tiene temor de nada al considerarse una persona completamente limpia. Es una acusación que marca un antes y un después. Por primera vez, autoridades estadounidenses apuntan a un gobernador en funciones en México por presuntos nexos con el narcotráfico. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y el administrador de la DEA anunciaron cargos por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Insunza Cázares y otros 7 funcionarios y exfuncionarios del Estado, cuna del narcotráfico en el país. Son personas en activo, son miembros del grupo gobernante, del partido gobernante de Morena.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados habrían utilizado sus posiciones permitiendo amenazas y actos de violencia contra víctimas, además de recibir sobornos a cambio de proteger sus operaciones. Según la acusación, también habrían formado parte de una red criminal para introducir a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México. Se vuelve cómplice de una trama de tráfico internacional de drogas. Las autoridades de la Unión Americana sostienen que los señalados colaboraron con el cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas hacia el territorio de los Estados Unidos. Rocha Moya, quien aseguró, habló del tema con la presidenta. Gámez Mendívil y el senador Enrique Insunza Cázares rechazaron las acusaciones. Oficialmente yo no he recibido ningún comunicado del gobierno. La Embajada de los Estados Unidos en México reconoció la acusación y advirtió que los actos de corrupción que favorecen al crimen organizado serán investigados y procesados. No tengo conocimiento. Vamos a Estados Unidos. El pasado fin de semana, el presidente de ese país, Donald Trump, estuvo a punto de sufrir un tercer atentado contra su vida. Fue el caso de esta cena de corresponsales de la Casa Blanca que se celebraba en un hotel de Washington, cuando de repente apareció un elemento, Cole Thomas Allen, con varias armas. Se produjo incluso un tiroteo y la cena tuvo que ser suspendida. Bueno, pues este señor que fue apresado durante los eventos, Cole Thomas Allen, de California, profesional, ingeniero de 31 años, desistió esta semana, estuvo en la corte el pasado jueves y allí desistió de solicitar libertad bajo fianza y queda confinado en una celda de máxima seguridad en una cárcel en Washington. Estaba yo dentro de la sala de la corte, lo que pude verlo fue muy atento de los procedimientos y lo que buscaba hoy el gobierno era argumentarle a la juez la peligrosidad de este sujeto para que permaneciera detenido de cara a su juicio. Pero la defensa de Cole Thomas Allen llegó de entrada aceptando esa condición, aceptando su detención y por lo tanto el gobierno ya no pudo presentar evidencia. Querían pues presentar su caso, pero la jueza les dijo que eso no era necesario. Por otra parte, la defensa de Cole Thomas Allen pues argumentó que no ha podido comunicarse o no lo había podido hacer en las últimas horas y días con su defendido, algo que ya se solventó con una orden de la corte. También le pidieron a la juez que se cambiaran las condiciones de su detención a esta vigilancia de 24 horas que tiene, pero la juez dijo que ella no tenía el poder pues para ordenarle al sistema penitenciario las condiciones de su detención. Sabemos que el día de ayer el gobierno pues presentó un memorándum en el que ahora sabemos estaba fuertemente armado, que tenía una escopeta, un arma, varios cuchillos, dagas, además de cargadores pegados a su cuerpo. Todo esto evidente en una fotografía, parte de este memorándum de autoridades federales, una fotografía que se habría tomado en el cuarto del hotel antes de intentar este atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Ya se confirmó también que sí emitió un disparo, dicen autoridades federales que disparó contra uno de los agentes del servicio secreto y eso podría configurar otro cargo en su contra. Sabemos son 3 cargos los que enfrenta, entre ellos intentar asesinar al presidente de Estados Unidos también por haber disparado su arma de fuego y ahora se podría sumar un cargo, por ejemplo, por ataque a agente federal. Continuamos en Estados Unidos. Se le ha agotado el límite a la administración del presidente Donald Trump, el plazo legal para mantener la guerra en Irán. Sucede que el presidente no solicitó la autorización del Congreso para declarar la guerra en Irán y eso le daba un plazo de 60 días en que si no terminaba la guerra entonces tiene que pedir la autorización del Congreso para poderla continuar. Pero ahí hay una situación. El secretario de Defensa, el señor Pete Hegseth, estuvo esta semana ante el Congreso, ante el Senado. Allí se le increspó sobre ese tema y él dijo que el plazo de 60 días no se ha cumplido porque hay un alto al fuego y ahí el plazo quedó suspendido. En tanto, desde el Congreso, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, dice que Estados Unidos no está en guerra y que por lo tanto no se le ha cumplido ningún límite al presidente.
Su respuesta deja claro al pueblo estadounidense por qué usted no es la persona adecuada para este cargo. Eso se lo deja claro a nuestros enemigos, senador. Tensos intercambios en el Congreso de Estados Unidos. Por segundo día consecutivo, Pete Hegseth compareció ante los legisladores, esta vez ante el Senado. Los políticos cuestionaron la eficacia de la guerra contra Irán, señalando que el gobierno de los ayatolás sigue en pie y que su programa nuclear continúa viable. Pero el secretario de Guerra rechazó las críticas. Puedo decir que viendo los objetivos que establecimos desde el principio, estos objetivos militares han sido profundamente efectivos. Por ejemplo, la base industrial de defensa de Irán está incapaz de escalar de nivel, y eso es un resultado hasta para cualquier país. Las hostilidades con Irán han terminado. Así lo informó el presidente estadounidense Donald Trump en una carta dirigida a los líderes parlamentarios el viernes. El documento se envió en medio de la presión del Congreso para que el republicano solicitara autorización en caso de que el conflicto se prolongara más de 60 días. En el documento, el multimillonario afirma que no ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril y añade que las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado. Según la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, una ley aprobada en 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada. Seguimos en la guerra. El presidente Trump había estado esperando ansiosamente una nueva propuesta de Irán para negociar un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Muchos temen que se ha llegado a un punto, básicamente las negociaciones han estado congeladas durante ya un buen tiempo y muchos temen incluso que los combates estén a punto de reanudarse. Pero ayer surgió desde Irán una noticia que parece ser que va a llevar de nuevo a las partes a la mesa de negociaciones. La prensa de Irán reportó que el régimen de ese país envió una nueva propuesta para dialogar con Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán. Irán presentó una nueva propuesta para conversaciones con Estados Unidos. Así lo informó el viernes la agencia oficial de noticias IRNA, que aseguró que el texto fue entregado al mediador Pakistán sin ofrecer detalles de su contenido. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní informó que el canciller Abbas Araghchi mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz. La agencia de noticias iraní IRNA había asegurado que el texto fue entregado al mediador Pakistán, sin ofrecer detalles de su contenido. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho con lo que ofrecen. Irán quiere llegar a un acuerdo porque en esencia ya no les queda ejército y quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho. Seguimos con el tema todavía de la guerra. Hay demasiada información con respecto a ese tema. Durante la comparecencia del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante el Congreso, la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, confrontó al secretario de Defensa o secretario de Guerra, como él prefiere que le llamen, sobre la impopularidad de la guerra en Irán. Hegseth le respondió que el mayor adversario que enfrenta la administración Trump con la guerra en Irán son las palabras derrotistas de los demócratas y de algunos republicanos. La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, presionó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la popularidad de la guerra con Irán durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado. No sé si ustedes aprecian completamente hasta qué punto el pueblo estadounidense no apoya esta guerra. Es una guerra no autorizada. Normalmente, cuando uno llega al Congreso, es una forma de que el pueblo estadounidense forme parte de ese debate. El pueblo estadounidense, particularmente en mi estado de Nueva York, está molesto por muchas razones. En primer lugar, sí, esta guerra está costando mucho dinero. Agradezco la oportunidad de esa sesión a puerta cerrada, en la que tú, como era de esperar, Hilar, mantuvimos un debate muy diferente al que tenemos aquí con las cámaras encendidas. Apoyamos esto porque mi trabajo es representar a los neoyorquinos. Y puedo decirle que cuando hablo con ellos en todo mi estado, usante Kitty Sinawa,
están furiosos y esperan que les explique por qué están furiosos. Y senador, pues cuando hablo con estadounidenses, y especialmente cuando hablo con las tropas, pues están agradecidos por un presidente que tiene el coraje de asumir esta amenaza después de 47 años. Airada discusión ahí en el Congreso. En Estados Unidos todavía el exdirector del FBI, el señor James Comey, declarado enemigo por la administración del presidente Trump, hay un esfuerzo de nuevo de la administración del Departamento de Justicia de Estados Unidos por enjuiciarlo otra vez. Ya le habían hecho una acusación, fue descartada por las cortes, pues ahora le han abierto una nueva acusación. Él se entregó en Virginia esta semana y dice que sigue siendo inocente, que no tiene miedo y que sigue creyendo en el poder judicial federal independiente de los Estados Unidos. El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informa el martes el fiscal general en funciones, Todd Blanche. Comey hizo el año pasado una publicación en Instagram, ahora eliminada, que mostraba los números 8647 formados con conchas marinas. Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que 86 era jerga para matar y que el 47 se refería a él como el presidente número 47 de Estados Unidos. La acusación asegura que la referencia 8647 es una seria expresión de una intención de hacer daño al presidente de Estados Unidos. Vámonos con Alemania, pero en un enfrentamiento con Estados Unidos y específicamente con el presidente Donald Trump, resulta que el canciller alemán Friedrich Merz dijo esta semana que Estados Unidos estaba siendo humillado en la guerra por Irán. Eso no le gustó al presidente de los Estados Unidos, que le pidió que se ocupara de los asuntos de Alemania con Europa y con la guerra de Ucrania, y amenazó Donald Trump con retirar los soldados estadounidenses apostados en Alemania. Dijo que también considera retirar las tropas estadounidenses apostadas en España y en Italia, porque él dice que esos países, ni Alemania, ni España, ni Italia, han ayudado en nada a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de tropas en Alemania y dentro de poco tiempo se tomará una decisión al respecto. Esto escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, en medio de las tensiones entre Berlín y Washington que han aumentado en los últimos días, después de que el canciller federal Friedrich Merz afirmara que Irán está humillando a Washington en las negociaciones, a lo que Trump respondió que Merz no tiene ni idea de lo que habla. Aunque el canciller alemán ha intentado calmar los ánimos afirmando este miércoles que tiene buena relación con Trump, lo expresado en el más reciente mensaje por el mandatario estadounidense parece contradecir su versión. En un encuentro con los medios de comunicación, Trump ha aprovechado para trasladar su descontento con la postura del gobierno español ante el conflicto. Well, I'm not happy with Italy and I'm not happy with Spain, and they feel it's okay for Iran to have a nuclear weapon. Anybody that feels it's okay for Iran to have a nuclear weapon is not very smart. El mandatario estadounidense, junto con el Departamento de Defensa, también ha transmitido la decisión del gobierno norteamericano de retirar alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania en el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa. En esta línea, desde el Pentágono han precisado que el proceso de retirada se llevará a cabo de forma progresiva, con la esperanza de que el repliegue se complete en los próximos 6 a 12 meses. Estados Unidos tiene unas 275 bases militares distribuidas en todo el continente europeo. El tema de la guerra en Ucrania, dice la canciller Kaja Kallas, canciller de la Unión Europea, del bloque europeo, Kaja Kallas, señala que la Unión Europea no debe humillarse buscando diálogo directo con Rusia sobre el tema de Ucrania y alerta que Moscú está reforzando su capacidad militar para un conflicto prolongado en Ucrania.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha afirmado que la UE no debe humillarse buscando conversaciones directas con Rusia para poner fin a la invasión de Ucrania. Durante una visita oficial a Estonia, instó al bloque a no caer en la trampa de Moscú, basada en exigencias maximalistas. Russia does not want to engage in any kind of dialogue. We should not humiliate ourselves by being the demandeurs that please, we beg you to talk to us, but we should put them in a position where they actually go from pretending to negotiate to actually negotiate. Kallas aseguró que Moscú se prepara para una confrontación a largo plazo con Occidente y subrayó la necesidad de una disuasión creíble. Carlos III, rey del Reino Unido, concluyó su visita, una productiva visita de 4 días a Estados Unidos. Habló ante el Congreso, habló en una cena de Estado en la Casa Blanca y allí dijo muchas cosas que él quería decir. Llevó un mensaje muy importante, recordándole sobre todo a Estados Unidos su compromiso con la democracia y con la unidad mundial, algo que él quería que Donald Trump escuchara. Terminó su visita en Washington y luego llegó a la Bermuda, un territorio de ultramar del Reino Unido. Vamos a ver este recorrido del rey Carlos III por el continente americano. El rey Carlos III disfrutó el jueves de una buena dosis de cultura estadounidense en el último día de una visita de Estado destinada a recomponer los lazos entre el Reino Unido y Estados Unidos afectados por la guerra en Irán. El presidente Donald Trump actuó como un atento anfitrión y aseguró que Carlos III es un gran rey, el más grande de los reyes en su opinión. Varias horas después, Trump anunció que eliminaba los aranceles al whisky escocés en honor a Carlos y Camila. Pero estuvieron comerciando durante años. Esto fue Escocia y Kentucky, principalmente Kentucky, y simplemente eliminé todas las restricciones para que Escocia y Kentucky pudieran volver a comerciar. Y lo hice en honor al rey y la reina que acaban de irse, que están regresando, y fue un gran acontecimiento. Como parte de la agenda de su último día en Estados Unidos, los monarcas visitaron el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, donde depositaron una corona y flores en la tumba del soldado desconocido. Los reyes Carlos III y Camila asistieron a una fiesta de barrio en Front Royal, Virginia, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, que se celebra este año. Continuamos con Estados Unidos. Por votación de 6-3, los 6 conservadores votaron a favor, los 3 liberales votaron en contra. El Supremo o la Corte Suprema de Estados Unidos votó esta semana a favor de reducir las protecciones al voto de las minorías raciales garantizadas en la ley electoral de ese país. La decisión del máximo tribunal surge de un caso de Luisiana donde se invalidó un distrito con mayoría de votantes afroamericanos, reabriendo el debate sobre el alcance de la ley de derechos electorales. Expertos aseguran que la decisión tendrá consecuencias muy serias. Dificulta más, cada vez más, el voto para minorías. Las minorías históricamente, por varios motivos, tienden a no inscribirse, tienden a no votar, y mientras más se dificulta el proceso de votación, menos la participación de minorías. El fallo se dio en una ajustada votación de 5-4 con la mayoría conservadora imponiéndose sobre los jueces liberales. El juez conservador Samuel Alito aseguró que Luisiana dibujó intencionalmente sus distritos para dar a los votantes de minorías menos oportunidades debido a su raza, mientras que la jueza liberal Elena Kagan pronosticó que si otros estados siguen el ejemplo de Luisiana, las minorías ya no tendrán la misma oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia. Las sugerencias del gobernador fueron aprobadas de inmediato por la legislatura estatal controlada por republicanos por votación marcadamente partidista. Con ese rediseño, varios distritos que hoy favorecen a los demócratas pasarían a inclinarse hacia los republicanos. Y analistas proyectan que el cambio podría traducirse en hasta 4 escaños adicionales para ese partido en Washington. El petróleo continúa en alza esta semana, llegó incluso el jueves a alcanzar niveles históricos por encima de los $121 el barril de petróleo, lo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, pues el alza continúa, aunque ayer viernes, cuando grabábamos este programa, los precios del petróleo eran el Brent de $113.94 el barril y el West Texas Intermedia $105.04 el barril. Bajó un poco en relación con el cierre del jueves, pero de todas maneras fue una semana en la que el petróleo registró una importante alza. La tensión en el mercado petrolero se intensificó el miércoles ante la perspectiva de un bloqueo prolongado en el estrecho de Hormuz, una arteria clave para el suministro energético mundial. Los precios del crudo se dispararon a niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El barril de West Texas Intermediate subió casi un 7% hasta los $106.88, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzó más de un 6%, superando los $118. Durante la jornada, el Brent llegó incluso a rozar los $120, su nivel más alto en 2 meses y un máximo desde mediados de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania sacudió los mercados energéticos. El repunte responde al temor de una interrupción prolongada en el estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo y gas consumidos en el mundo. Luego de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a los Estados Unidos para enfrentar la justicia en ese país, bueno, pues continúa y Delcy Rodríguez, hay que decirlo, afincándose como presidenta interina, parecería que se va a hacer presidenta permanente de Venezuela, pues la relación entre los dos países, Caracas y Washington, continúa mejorando y el pasado jueves se dio un acontecimiento que no ocurría desde el 2019 cuando se rompieron las relaciones. Un avión de American Airlines aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, reanudando en ese momento la relación comercial por la vía aérea entre las dos naciones. American Airlines aterrizó de nuevo en Caracas. Un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El jueves despegó el primer vuelo comercial directo desde el aeropuerto de Miami hacia Caracas, tras 7 años de interrupción. El avión es operado por American Airlines, la primera aerolínea estadounidense autorizada a reanudar sus viajes hacia Venezuela mediante su filial Envoy Air. Según la compañía, al inicio habrá un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo cada día a partir del 21 de mayo. Después del derrocamiento de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, Washington acordó con la presidenta interina Delcy Rodríguez restablecer las relaciones diplomáticas rotas en 2019. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en la hermana isla de Cuba, la mayor de las Antillas. Allí existe la expectativa de que se podría producir en algún momento un movimiento de Estados Unidos similar al de Venezuela, una intervención de tipo militar. Esta semana, el Senado de Estados Unidos rechazó restricciones a la acción militar de Trump en Cuba, el Congreso oponiéndose. El Partido Demócrata en el Congreso ha impulsado varias resoluciones para ponerle de alguna manera impedimento a Trump para que vaya sobre Cuba. Mientras tanto, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, llamó a marchar el 1 de mayo contra lo que él llamó las groseras amenazas de Estados Unidos. Cuba organizó el viernes un desfile masivo del 1 de mayo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Bajo la consigna La patria se defiende, el gobierno convocó a trabajadores de empresas estatales, funcionarios y miembros del Partido Comunista para denunciar las amenazas de agresión militar de su vecino, en un clima de fuerte tensión con Washington. La respuesta ha sido contundente. Justo frente a la Embajada de Estados Unidos, millones de cubanos a lo largo de todo el país, y aquí cientos de miles. Aquí en la tribuna antiimperialista, un lugar tan simbólico para todos los habaneros y para todos los cubanos, la respuesta ha sido realmente maravillosa. Yo estoy muy impresionada por la respuesta justamente en este momento, en medio de tantas complejidades que le ha dado el pueblo a su revolución, con la presencia de Raúl, que fue maravilloso verlo y maravilloso tenerlo. Donald Trump no tiene ningún derecho a hacer nada con Cuba. Yo por mi parte soy cubano-americano y con todos los fracasos de Estados Unidos en Irán, en Gaza, en Venezuela, todos esos crímenes que comiten, yo me desperté y
pasé mucho tiempo en casa viendo la noticia y ya basta. Tengo que hacer algo, tenía que hacer algo. Además del embargo estadounidense, vigente desde 1962, Washington impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero y desde entonces solo ha autorizado la llegada de un único petrolero ruso. El viernes, el presidente Donald Trump pidió a su gobierno que sancione a los bancos extranjeros que trabajan con La Habana, así como endurecer las normas migratorias. Vamos a una pausa comercial. Retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados llevó a cabo una apretada agenda de trabajos de comisiones, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley que próximamente serán discutidas en el Pleno, como recientemente anunció el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Se destacaron la Comisión de Junta Central Electoral, que estudió los proyectos de ley de debates electorales y de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral para regular el voto de la diáspora. Asimismo, la de Industria y Comercio estudió el proyecto de apoyo al emprendimiento juvenil y la de Trabajo se reunió en varias ocasiones. También se reunió la de Asuntos Fronterizos, así como la de Relaciones Exteriores, mientras que una especial estudió el proyecto que modifica la Ley Orgánica sobre Discapacidad. Y en el ámbito internacional, Alfredo Pacheco sostuvo reuniones con Mohamed Ould El-Rachid, presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, así como con Sahiba Gafarova, presidente de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 2 del mes de mayo, año 2026. Iniciamos en el Palacio Nacional con el gobierno del presidente Luis Abinader
haciendo o realizando un importante anuncio para enfrentar la crisis generada por la situación en el Medio Oriente. El gobierno anuncia medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos ante la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante la crisis en el Medio Oriente. Entre otras medidas, propone el gobierno retirar el 50% de la asignación que por ley le corresponde a los partidos políticos. José Rijo Presbot, director general de presupuesto, anunció estas medidas y dijo que desde ya el gobierno comenzó a implementar en las diferentes instituciones. En el día de hoy se han tomado una serie de decisiones en materia de contención y eficientización del gasto para llegar a tener una disponibilidad de alrededor de los 40,000 millones de pesos. Esto partiendo de un principio fundamental de que todo lo que está comprometido bajo contrato se mantendrá y todas aquellas apropiaciones presupuestarias que aún no se han comprometido bajo contrato estarán sujetas a revisión. Estas disposiciones incluyen limitación de eventos, reducción prudente de la publicidad, de viáticos y de pasajes. Ajuste en combustible, contención de ciertos recursos operativos del Poder Ejecutivo y reducción verificable de las transferencias corrientes a organismos autónomos y descentralizados y empresas públicas que pueden generar sus propios recursos. Haciendo hincapié en algo que nosotros estamos diciendo, lo que no es prioritario, que puede postergarse, eso se va a ajustar en este periodo. El gobierno explicó que estas y otras medidas se han tomado para mantener el crecimiento de la economía del país. El caso Senasa volvió esta semana a los tribunales para conocimiento de revisión de las medidas de coerción a los imputados en el caso. El juez David Timoteo Peguero, del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva para el exdirector del Senasa, el doctor Santiago Jacín, y todos los demás implicados en el caso. El juez David Timoteo Peguero decidió que Santiago Jacín y otros de los 6 involucrados en el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud seguirán cumpliendo la prisión preventiva que se les impuso el pasado mes de diciembre del 2025. La medida de coerción que pesa en contra de esto sigue siendo idónea de cara a los fines que persigue el proceso, sigue siendo necesaria atendiendo a el peligro de fuga que se deriva de lo tomado en cuenta por el juez ACO, que es la gravedad del hecho y la importancia del daño que debe ser resarcido, y sigue siendo proporcional atendiendo a la pena imponible conforme a la imputación que se realiza. Ningún caso o muy pocos casos de corrupción en República Dominicana tienen un daño tan palpable como el de esta estructura que golpeó en el corazón de la salud del pueblo dominicano. La defensa de Santiago Jacín fue la única que durante la audiencia de revisión de la medida de coerción no solicitó al 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que le variara la prisión. Por estrategia procesal, que la investigación continúe y nosotros en nuestro momento fijaremos posición ya sobre una acusación o algo así. Nosotros por ahora no depositamos ningún presupuesto nuevo porque entendíamos de que era un ejercicio sin ningún sentido. En el Centro Correccional de Las Parras, además, continuarán Francisco Iván Minaya, Gustavo Enrique Mesina, Germán Robles Quiñones, Rafael Martínez Jacín, Ramón Alan Spickler Mateo y Ada Ledesma Oviera. La Comisión del Gobierno, que ha estado dialogando con los diferentes sectores de la vida nacional, los sectores políticos y empresariales, se reunió esta semana con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Allí la entidad valoró el monitoreo constante del gobierno para evitar desabastecimiento e inflación en el país. Esto lo expresó el señor Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP.
Por segunda ocasión, la comisión que eligió el presidente Abinader para consultar con diferentes sectores el tema de la crisis mundial se reunió con el CONEP. Hay que buscar un equilibrio en la capacidad que tiene el presupuesto nacional, pues obviamente para absorber los aumentos, sobre todo en los combustibles, y eso lo que llama es a gradualmente ir focalizando los subsidios, porque definitivamente no hay país que resista a una crisis como esta por un año. Para la comisión oficial, el país ha presentado una resiliencia muy alta a nivel económico durante esta crisis en comparación con otros países. Hay que celebrar que en República Dominicana existe una buena conversación entre el sector privado y público, entre el sector empresarial y el sindical, e inclusive entre los partidos políticos, porque frente a una crisis como esta es un momento de unidad. El sector privado dice tener confianza en las políticas financieras del gobierno. Y cada día lo que esperamos es que haya mejores noticias, pero mientras tanto hay una fluctuación del barril del petróleo entre 80 y 110 dólares el barril, que es la que se ha manifestado últimamente, y el país cada vez que avanza la crisis pues tiene que ir ajustándose a esa realidad. La Dirección General de Migración continúa su batida contra la inmigración ilegal en la República Dominicana, dice el director de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que entre el mes de enero y abril, Migración deportó a más de 124,000 haitianos. Esto es una información servida por el propio director de la institución. El director general de la Dirección General de Migración, DGM, Luis Rafael Lee Ballester, informó este jueves que en los primeros 4 meses del año en curso han sido repatriados unos 124,000 ciudadanos haitianos, al tiempo que calificó como insignificante la inversión del Estado dominicano al realizar este programa. Bueno, este año nosotros entiendo que teníamos unos 124,000 más o menos. ¿Cuánto ha invertido el gobierno en esa actividad? Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando verdaderamente en estructurar todo el sistema de costos, de lo que implica el procedimiento de la gestión migratoria en la República Dominicana. Nosotros tenemos que estructurar esto en las diferentes operaciones que tenemos, ¿verdad? Porque están los servicios aeroportuarios, portuarios, la parte de migración, pero verdaderamente es una inversión significativa. Luego de ser cuestionado sobre la cantidad de nacionales haitianos devueltos a su país, el funcionario precisó que la cifra es aproximada y corresponde al periodo enero-abril del año en curso. La Junta Central Electoral continúa en su proceso para dotar a los dominicanos de la nueva cédula de identidad y electoral. Esta semana se reunió con las organizaciones políticas para abordar los avances de cedulación y el proceso en el exterior. Además, informó que extiende el plazo para renovar la cédula a los nacidos en el mes de abril hasta el día 11 de mayo. La Junta Central Electoral se reunió este jueves con los miembros de las distintas organizaciones políticas, acreditadas ante la institución para abordar los avances de la cedulación a nivel nacional y el comienzo del proceso en el exterior a partir del 20 de mayo. Durante la reunión, el director de cedulación, Américo Rodríguez, socializó con los representantes de los partidos, movimientos y organizaciones políticas el borrador del protocolo para la personalización centralizada de cédulas y su entrega mediante validación biométrica, así como también el borrador del manual de procedimientos de cadena de custodia. Asimismo, la Junta Central Electoral informó que extendió el plazo de renovación de cédula hasta el 11 de mayo, para los ciudadanos nacidos en el mes de abril. De acuerdo a un comunicado de la institución, esta disposición se debe a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril, lo que otorga 11 días más a quienes nacieron en este mes para facilitar el proceso de renovación del documento. La extensión del plazo para los nacidos en el mes de abril por parte de la Junta se debe a que el proceso de cedulación para los nacidos el pasado mes comenzó el día 12 de abril. Por lo tanto, no fue el mes completo y por consiguiente se amplía hasta el día 11 de mayo para completar esa tarea. Pero los que nacieron en mayo tendrán también todo el mes para sacar
su nueva cédula. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Vamos a Santiago, continuamos en este reporte especial con Rosendo Tavares. Nos vamos a Santiago, donde un tribunal de esa ciudad dictó esta semana 3 meses de prisión preventiva contra 7 imputados en la muerte del chofer del camión del Ayuntamiento de Santiago, David Abreu. Vamos a ver un reporte que nos llega desde la ciudad corazón. El juez José Rafael de Asís impuso 3 meses de prisión preventiva contra 7 implicados en el asesinato del chofer David Carlos Abreu Quesada, ocurrido tras una persecución que terminó en el Palacio de Justicia de Santiago. El juez acogió la solicitud del Ministerio Público, que sostiene que los imputados actuaron de manera coordinada, persiguieron, acorralaron y finalmente atacaron a la víctima con un arma blanca. 3 meses de prisión preventiva para todos los imputados, algunos en Moca, otros en Rapé y otros en La Vega. Es bueno que siempre sepamos que los 3 meses de prisión preventiva son lo que establece la ley, porque la ley no admite una prisión preventiva mayor a 3 meses. Aún se pone 1 año, cada 3 meses es revisable. Según el expediente, todo inició por un incidente vial en la Circunvalación Sur que escaló hasta una persecución de varios kilómetros, donde José Martínez Brito dijo que está conforme con la decisión del juez. Sí, claro que sí, es lo que solicitábamos, aunque siempre hemos establecido que esto es un hecho especial, es un hecho que no es como todos los demás que van a ver en los tribunales. Por ende, nosotros siempre vamos a apostar a que el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar y de la manera correcta. El turismo sigue recibiendo la atención del gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente estuvo esta semana junto al ministro de Turismo, David Collado, en la playa de Sosúa, en Puerto Plata. Allí ambos entregaron una nueva plaza de vendedores para impulsar el turismo en la zona. Hizo que este proyecto sea una realidad y un ejemplo de desarrollo urbanístico, sector público y privado, sin dejar atrás los vendedores y la parte social. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Yo sé que Lilo y Andrés lo mortificaron mucho. Esos agradecimientos que ellos dieron a esos canales puntuales, por ahí era que ellos lo apoyaban a usted para que usted nos llamara a nosotros. Y a nosotros también y al presidente. Así que gracias y un fuerte aplauso nuevamente.
Hoy es una mañana muy especial para la visión del Gabinete de Turismo que preside el presidente de la República Dominicana. Nosotros tenemos una visión muy clara de recuperar los espacios públicos emblemáticos, arrabalizados, para ponerlos al uso de la gente. Y es que cuando llegamos en medio de la pandemia al Ministerio de Turismo y al Gabinete de Turismo, el presidente y yo conversamos y me dijo: David, somos un destino de sol y playas, pero la mayoría de nuestras playas públicas están abandonadas y arrabalizadas. Y ahí iniciamos este proyecto de recuperación de playas. Lo hicimos en Guayacanes 1, Guayacanes 2. Luego lo hicimos en Macao, etapa 1, 2 y 3. Luego lo hicimos en Playa Esmeralda. Luego lo hicimos en Las Galeras, en Samaná. En Boca Chica, en el Malecón, que también es playa en Boca Chica. Luego lo hicimos en el Boulevard de Caleta. Pero también visualizamos el por qué una isla, un país tan bello, vivía de espalda al mar. E iniciamos a recuperar los malecones del país. Como alcalde recuperé el malecón desde la Lincoln hasta Montesino, y luego con el presidente de la República hicimos malecón de Santo Domingo Este, primera etapa, y en estos días vamos a entregar la segunda etapa. Fuimos a San Pedro de Macorís y recuperamos el malecón de San Pedro de Macorís. Fuimos a La Romana e hicimos un malecón que no tenía malecón La Romana. Nos fuimos a Sosúa con una obra de más de 600 millones de pesos en un destino turístico que cada vez que caían 2 gotas de lluvia se inundaba por completo. Hay avances para hacer aprobar finalmente el Código Laboral en el Congreso de la República. Se informó que hay prácticamente un informe favorable a la aprobación y que esto se haría sin tocar la cesantía laboral. Mientras tanto, los sectores industriales insisten en que la cesantía debe de ser revisada. Cesantía no se toca. El proyecto de reforma al Código Laboral logró superar las trabas y escollos propios del trabajo en comisión, alcanzando un informe favorable que ahora deberá ser conocido por el Pleno de la Cámara Baja. De acuerdo con el diputado Mélido Mercedes, quien encabezó los trabajos, el informe fue aprobado de manera unánime, cumpliendo con el compromiso de no tocar ningún artículo relacionado con la cesantía. Tal y como lo prometieron todos los actores, nosotros también como presidente de la comisión en lo particular y la mayoría de los honorables diputados y diputadas dijeron que la cesantía no se tocaba y hemos cumplido al pie de la letra. Según explicó, las modificaciones introducidas al proyecto remitido por el Senado se centran en aspectos vinculados a las licencias laborales, los plazos legales y la regulación del teletrabajo. También se estableció que los tribunales de trabajo van a tener 2 jueces. Un juez para conocer la conciliación y un juez para conocer del fondo y de la discusión de pruebas. Los plazos se amplían todos y ahora van a ser francos. Por ejemplo, el plazo de la ejecución de la sentencia, que era de 3 días, cuando se apruebe la reforma van a ser de 8 días francos. Se modificó el artículo 54 con relación al permiso o licencia por el matrimonio, licencia por paternidad, licencia por fallecimiento. Vamos a terminar con la lucha de San Juan de la Maguana para que no se explote allí un yacimiento de oro. El famoso proyecto Romero, que está en discusión en los últimos días. San Juan se opone tajantemente, o por lo menos parte de la población de San Juan se opone tajantemente a la explotación minera en esa zona, pero el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, insistió esta semana en esperar los estudios ambientales para decidir sobre la viabilidad del proyecto minero Romero allá en San Juan. Juan de la Maguana y la empresa canadiense Goldwest, que busca realizar excavación minera en la Cordillera Central. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, manifestó que los debates siempre son sanos, pero deben hacerse sobre la base de la ciencia y el deber ser, donde se ponga sobre la mesa todas las herramientas e informaciones necesarias. Dijo además que se deben evitar los debates en base a sentimientos y comentarios expuestos en otros escenarios y apegarse a lo que conviene al país. Nosotros hemos abogado desde el principio que tiene que haber un balance entre el desarrollo económico y la sostenibilidad.
Y cuando nos referimos a sostenibilidad, no solamente nos referimos a la parte medioambiental, que es un aspecto importante, sino también el beneficio a las comunidades. Por eso nosotros estamos impulsando una nueva ley minera que fortalezca precisamente estos aspectos para que claramente pues, los beneficios de la minería puedan verse todavía cada vez más en las comunidades. Pero es un sector que ha hecho aportes importantes a la economía dominicana. Santos manifestó que no hay que adelantarse a las decisiones que deben estar basadas en estudios, por lo que pidió esperar en esta situación antes que, pues, esperar que esta situación no se agite y que se espere el debido proceso. Contribuir al desarrollo y a la creación, por ejemplo, de empleos en San Juan, que mucho lo necesita. Pero hay que escuchar con atención a San Juan porque ellos serían los más afectados en caso de que se explote la mina y que las cosas no salgan bien. Mientras tanto, despedimos por hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares que hemos llevado a ustedes como de costumbre al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y los espero para un nuevo encuentro el próximo sábado.